y Patricia Anabel. Son de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto, pues muchas gracias. Quiero agradecer al comité por todo el apoyo y esta experiencia tan intensa que hemos tenido. Comparto con ustedes precisamente esta ponencia, diabetes, un factor que favorece las relaciones familiares o las complican. Y pues las autoras somos la doctora Patricia Ortega Silva, la maestra Diana Garrido Garduño y la doctora Patricia Anabel Blancarte Ortega, una servidora Adriana Guadalupe Reyes Lora. La que sigue. Como eje rector de nuestro evento, pues es la familia, y efectivamente la familia es indiscutiblemente el contexto más importante para el desarrollo y evolución del ser humano. En este nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, nos casamos, hacemos nuevas familias y morimos. Es un espacio donde se brinda amor y seguridad, sin embargo no es todo lo que se brinda en este espacio ni todo lo que se aprende. También es en donde se gestan las diferencias, desigualdades y conflictos, y con frecuencia llegamos a los eventos violentos o a presentar violencia. La violencia entendida como lo que nos menciona Salinas en el 2016, esta relación asimétrica en donde se trata de doblegar al otro, a anularlo, someterlo, ¿sí? Y que se le va a privar de esa libertad y esa posibilidad de ejercerla. En este sentido, pues la violencia es algo muy complejo que difícilmente podemos evitar. Sin embargo, la violencia también puede ser reconocida o no al interior de la familia. En este caso, lo que vemos es que muchas veces se niega, se ignora que existe la violencia, se trata de disimular, ¿sí? Pero esta violencia se gesta desde lo más sutil, como es ignorar, reírse de la opinión del otro, compararlos, ¿sí? Como una violencia psicológica, y no por eso menos importante, hasta un daño físico, que es en donde muchas veces ya indiscutiblemente tenemos que aceptar que existe violencia. Esta violencia se puede gestar, ya sea, o se puede manifestar, ya sea porque pues, los mismos integrantes así aprendieron a relacionarse, o existen eventos o situaciones en el interior de la familia que puede propiciar que se generen conflictos y que la forma de resolverlos o de interactuar con ellos sea de una forma violenta. A veces naturalizamos a la violencia y pensamos que eso es normal, que así tiene que ser, ¿sí? Y en otras ocasiones, pues preferimos callar que existen situaciones violentas por el temor a la crítica, a no ser lo que la sociedad está esperando de una familia feliz. En este sentido, pues también el ocultar que existe violencia pareciera negar que ahí es el elemento o el contexto en donde se está gestando. La que sigue, por favor. En este sentido, pues vemos que es precisamente al interior de la familia donde las propias condiciones y características de quien conforman este grupo sí generan las dinámicas particulares que permiten o no estas interacciones armónicas, sanas y nutritivas. A veces situaciones inesperadas, como son la llegada del hijo, como son el que sea hombre o que sea mujer, el que tengamos o no tengamos un familiar con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa o alguna discapacidad, va a generar una condición diferente y a articular diferente esta dinámica. Entonces vemos que estas relaciones con los otros y las otras se convierten en una condición motivadora o limitante, ¿sí? Que puede ser saludable o violenta o no favorecer las condiciones de salud al interior de la familia. Por eso vemos que para quien viven, por ejemplo, las consecuencias de ser o tener un familiar con una enfermedad crónica degenerativa, pues la puede cambiar. Y en este caso nosotros nos enfocamos a lo que era, lo que sería la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2. Como todos sabemos y conocemos, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica degenerativa sistémica, sí, que se deriva de la insuficiencia pancreática para la producción y utilización de la insulina en el organismo, lo cual produce un efecto que se le llama hiperglucémico, un alza en el azúcar, y que, bueno, en el caso de la diabetes tipo 2 estamos hablando de que está asociada con los estilos de vida, así como asociada con el tipo de sedentarismo, más bien porque somos personas sedentarias, y con factores también hereditarios. ¿Bien?
La que sigue, por favor. Esto nos llevó a tener como interés indagar el proceso y el desarrollo del cuidado de la diabetes mellitus, tanto en los hombres como en las mujeres, enfatizando precisamente esta relación que se tiene con los otros, las relaciones interpersonales con los familiares de quienes reciben un diagnóstico de tener diabetes mellitus tipo 2 y esta condición de género particular dependiendo de si somos hombres o mujeres, de cómo lo vivimos o lo interpretamos, lo cual puede influir en este proceso de salud de enfermedad debido a que se confronta la propia imagen, la identidad, nuestra posición personal y social ante los demás, ¿sí? Y ante uno mismo. Interviene la postura que uno tiene para tomar decisiones en relación a la forma de cuidados que vamos a tener, si los aceptamos o no, ¿sí? Si nos los adjudicamos o no, para poder sobrellevar esta condición con la enfermedad. La que sigue, por favor. Esto nos llevó a plantear como objetivo identificar y describir algunas interacciones familiares que se perciben o pueden ser consideradas como violencia dentro del grupo familiar, cuando hay un varón con diabetes mellitus tipo 2. Como les menciono, en la que sigue, por favor. Este trabajo es un trabajo de un alcance exploratorio interpretativo de corte cualitativo, que se desprende de una investigación más amplia que aborda las diferentes temáticas relacionadas con la diabetes mellitus, desde su significado, concepción, ¿sí? Hasta lo que tiene que ver con sus relaciones familiares, laborales y el servicio salud, desde una perspectiva de género. En particular, para esta presentación, lo que se hizo fue abstraer los datos de los varones. Entonces, lo que nosotros les vamos a presentar son relacionados a 5 varones, ¿sí? Que trabajaron, que participaron en esta investigación, que tienen un rango de edad de los 35 a los 62 años, con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, sin complicaciones de salud y no insulino dependientes. Para realizar este trabajo se aplicó una entrevista semiestructurada a cada participante de manera voluntaria e informada y con el compromiso de proteger su identidad. Sí, en la descripción de los resultados, todos los nombres fueron sustituidos por una letra elegida al azar. Para este trabajo se retoman los testimonios de los participantes que están relacionados con la pareja, con los hijos, con los familiares y más cercanos con los que viven, y cómo ellos perciben que a partir de ser unas personas que han recibido el diagnóstico de diabetes, sí pueden ser vistos por los familiares dentro de este grupo familiar. La que sigue, por favor. Esta tabla nos muestra los datos demográficos de nuestros participantes. Como podemos ver, tenemos la persona más grande, tiene 61 años, es casado, tiene un bachillerato trunco, es jubilado, su ingreso promedio mensual es de 25 salarios al día. La persona M es casado también, tiene el bachillerato, tiene de oficio la plomería. J, 47 años, casado, bachillerato, es empleado en una empresa petroquímica, 17.7 salarios mínimos promedio al día. A, tiene 40 años, casado, con una carrera trunca, es trabajador del gobierno, 10 salarios mínimos promedio al día. Y B, es divorciado, tiene una licenciatura, es contador y en promedio habla de unos 6 salarios mínimos al día. ¿Sí? La que sigue, por favor. Cada uno de los participantes expresó, ¿sí?, que han vivido diferentes relaciones a lo largo de su pareja, a lo largo de su vida con la pareja, que sí se ha permeado de ciertas características muy particulares que tienen que ver con la dinámica que han generado. En muchas de ellas, previamente ha habido una relación conflictiva que se enfatiza cuando ya se les diagnostica la diabetes mellitus, y en otras ocasiones ha cambiado. Como podemos ver, aquí nos menciona W, que pues él a lo largo de sus 37 años de matrimonio, ¿sí?, habla de una relación desgastada, fracturada por los problemas que ha tenido a lo largo de estos 37 años, ¿sí?, en su matrimonio. J reconoce
una relación difícil desde siempre y reporta que a partir del diagnóstico está empeoró. A y M, a diferencia de ellos, hablan de una buena relación familiar, cercana, cálida, como consecuencia, bueno, de su diferente dinámica. Sin embargo, pues sí reconocen que a veces son regañados o mirados con condescendencia. La que sigue, por favor. Solo retomando algunos testimonios de los participantes, a manera de ejemplo, les voy a comentar. W, por ejemplo, nos menciona que él no comenta inmediatamente que tiene diabetes mellitus tipo 2. Él espera un año aproximadamente para podérselo comentar a la esposa y a los familiares, que ha sido ya diagnosticado con diabetes, y prefiere no hacerlo tampoco en sus relaciones extramaritales, porque considera que esta situación lo va a vulnerar, que será desvalorado como hombre, como esposo. Permítame tantito, que tengo dos dispositivos y los dos de momento se apagan. Como padre, como esposo, y dice que él no quiere ser visto con lástima, que él no quiere ser visto como un enfermo y que no va a pasar como un pendejo ante los demás. J, por su parte, nos narra, nos comenta un episodio que tiene con su esposa, uno de varios episodios que nos comenta, en donde dice que se acerca a una tienda, va y compra un refresco de cola chico, de vidrio, dice, y al salir la esposa se lo arrebata, lo tira a la basura y le empieza a gritar que no entiende, que si sabe que está enfermo. Bueno, pues el arrebatarle el refresco para tirarlo a la basura, pues está acompañado de lo que mencionamos, de reclamos y de humillaciones, ya que lo hace frente a sus familiares, lo hace frente a las personas que están afuera de la tienda, frente al dependiente, y es una situación muy, muy incómoda para J. La que sigue, por favor. En el caso de B, él tiene una relación amorosa, tiene un noviazgo, está con su novia, se diagnostica con diabetes, empieza a tener algunas complicaciones, él habla, ya anda fallón, anda con un desgaste físico mayor, y pues la exnovia termina la relación, ¿sí? Termina, no se lo dice a él, se lo dice a la mamá de B, le dice que él, que ya no va a continuar con su relación, y le deja como un mensaje que no va a estar en un hospital cuidándolo, que se cuide, porque ella no va a hacerlo, ¿no? A consecuencia de esto, él empieza a tener otras relaciones, pero pues ahora él dice, ¿no? Está a partir de esta experiencia, ya no sabe si decir que si tiene diabetes o no, ya que considera que esto puede ser una razón para que lo rechace, ¿no? El estar enfermo. También nos menciona que, por ejemplo, por parte de los familiares más cercanos le comentan que si quiere estar dando lástima, ¿no? Que tiene que hacer algo por él, porque pues enfermo y descuidado, pues nada más va a dar lástima, ¿no? En el caso de A, aquí es una actitud muy, muy interesante en el sentido de que él se manifiesta, al igual que W, con una gran resistencia a doblegarse ante la enfermedad, mencionan ellos, ¿sí? Y en el caso de A, él dice que este es su rollo, la enfermedad es su rollo, ¿sí? Esto con el afán de demostrarse como un roble macizo, ¿sí? Que se enfrenta a una enfermedad haciéndolo sentir a él grande, un gigante, así como el ejemplo ante su madre, su esposa y sus hijos. Y él dice que demostró su valía al enfrentar a la enfermedad solo, que no se iba a dejar, ¿eh? que vieran sus familiares que él podía con la enfermedad. Entonces no quería que nadie lo ayudara, que nadie le tratara con condescendencia, que no lo vieran como enfermo, que no le tuvieran lástima, y decir, si alguien me invita a algo azucarado o harinas, pues se las miento, ¿no? Les digo una grosería, los insulto porque se están burlando de mí. En el caso de M, él expresa claramente que su esposa se dirige a él molesta y lo regaña cuando está comiendo, y considera ella que eso que es lo que come le hace daño, y que come mucho constantemente en su alimentación. Es en donde se interviene la dinámica del regaño. Los hijos lo defienden, llegan los hermanos y también le dicen que cada vez está más acabado, que no se cuida, que no entiende, que de igual manera que va a acabar en una cama postrado, y
y en fin. La que sigue, por favor. Con estos testimonios trato de evidenciar, o se trata de evidenciar cómo también los varones, a pesar de que sí reconocen un apoyo, en el caso de 2 de los participantes de forma explícita, de la familia, en un ambiente cálido y de buena voluntad para apoyarlo en su tratamiento, ya sea que lo acepten o no, también vemos que existen la situación conflictiva y las relaciones más violentadas, ¿no?, hacia el varón. En este caso vemos que la masculinidad hegemónica para estos varones de esta investigación, ¿sí?, pues se gesta en la socialización y es una construcción social, ¿no?, de género, que nos lleva a ver al varón que no se doblega, ¿sí?, ante el dolor, ni pide ayuda, aunque estén experimentando soledad y estén siendo violentados socialmente. Cabe mencionar que cada uno de los participantes, y en este caso sí, todos, en el momento de recibir el diagnóstico directamente de la diabetes, lo vivieron de forma aislada, solos y lloraron. Situación que no permitieron ver a sus familiares porque ellos eran los hombres de la casa y no iban a permitir que lo vieran sufriendo. Y prefirieron pasar algunas horas, otros días encerrados en sus recámaras, otras horas en el coche, lejos de la familia, para que no los vieran el impacto que había tenido este diagnóstico. El ser diagnosticados con diabetes pone en una condición de vulnerabilidad, ¿sí?, a quien lo vive, ¿sí?, y temen la burla. La que sigue, por favor. Muy bien. Vemos que entonces que existe una condición de resistencia y de negación a los malestares por parte de los participantes. Ellos han tenido que ir aprendiendo ya que no les queda de otra que cuidarse y deben de responsabilizarse de su cuidado, de su salud, aun cuando esto les molesta. Algo muy interesante es que ellos sí están esperando que llegue alguien, y en este caso una mujer, a cuidarlos, a ver por ellos, a estar con ellos incondicionalmente, pero también estas esposas, estas compañeras de estos participantes no están de acuerdo, no les interesa cuidarlos, les piden que ellos lo hagan. Y pues acaban aceptándolo, haciendo algo por ellos y para ellos. Ellos comentan que pues cuidan su alimentación, tratan de tomar sus alimentos adecuadamente y que su forma de llevar su estilo de vida pues ha tenido modificaciones. Sin embargo, que esto lo hacen de una manera oculta, callada, aislada, que los demás no se den cuenta, porque no quieren que sepan que así lo están viviendo. Disculpe, le quedan 2 minutos para terminar. Para terminar, sí, claro. Enfrentan esto de una manera muy peculiar y bueno, ellos empiezan a tener, la que sigue por favor, atención en su cuidado y en sí mismo. Esto nos lleva a concluir que hay que romper con lo esperado de un hombre, puede ser, ya que esto puede ser un factor que propicie ser víctima de violencia de ellos mismos, en una situación que los pone en esta condición de vulnerabilidad y les cuestiona su propio rol masculino ante la sociedad, así como en los grupos familiares y en relaciones con la pareja, y esto como consecuencia del diagnóstico. El que sigue, por favor. La que sigue, por favor. En muchas ocasiones, cumplir con lo que se espera de un hombre, no, la anterior, puede generar, la anterior, por favor, estas complicaciones, ya que ellos mismos, pues, lo que hacen es afrontar esto de una manera, pues, violenta para su seguridad. No, la anterior, perdón, yo se los platico. Y bueno, aquí es una invitación, la que sigue, es una invitación a que no veamos solamente una situación de género, sino que hay que trabajar con la reconstrucción de los conceptos y de la situación que se entiende del poder y del control, ya que tendríamos que renegociar y resignificar qué significa, ya que para el mismo varón negar su malestar o su enfermedad, pues lo pone en una condición de riesgo y de vulnerabilidad. Y al interior de las familias, pues sí, pues una situación de apoyo, pero por otro lado también favorece y facilita condiciones de violencia. Gracias. Muchas gracias, Adriana Guadalupe. Vamos a dar paso a la siguiente y última participación de la mesa.
El trabajo se titula Estrategias de familias transnacionales para la atención a padecimientos crónicos entre México y Estados Unidos. Presenta Alejandra Guadalupe Lizardi. Hola, comenzaré a hablar, aunque todavía no veo el video. Aprovechemos. Quiero decirles que respetaré, por supuesto, el tiempo de la ponencia, pero quiero comenzar contándoles que, como muchos de nosotros, quizás de los presentes, nos movemos como pez en el agua en los congresos presenciales, y esta ocasión yo tengo muchísimo miedo, unos nervios inexplicables con estas conexiones, que funcione, que no funcione. Y bueno, por supuesto, no vernos todos de cerca resulta que me provoca tensión. Pero vamos rompiendo esos platos para entrar a lo que nos interesa, que espero que les llame mucho la atención, que les parezca estimulante. Para mí lo es, por supuesto. Veamos la que sigue, si es tan amable. ¿Qué es? Ahí tienen algunas definiciones de familia transnacional. Les contaré por qué me interesó utilizarla como unidad de análisis. Desde hace muchos años, en el pueblo de origen de mis padres, en el occidente de Jalisco, pues es un poblado, una pequeña ciudad tradicionalmente migratoria hacia Estados Unidos. Y comencé a estudiar cómo hacían las personas con diabetes, nada más con diabetes, y que vivían en este contexto de tradición migratoria hacia Estados Unidos. ¿Qué recursos se aprovechaban desde allá? Podemos intuir que las remesas pues, podían ser dirigidas para atender el estado de salud de los padres, de quienes se quedaban en el lugar de origen. Y después de hacer una investigación sobre las prácticas en esa comunidad transnacional solo para diabetes, pues me di cuenta que la familia, como lo acaba de demostrar la doctora Adriana, en uno de tantas facetas de las dinámicas familiares, pues era la base de atención y de cuidado en las condiciones crónicas. Además, era muy difícil conocer solo la experiencia de diabetes, porque muchas de las personas que pude entrevistar no tenían nada más diabetes, también te hablaban de otras, tenían otras enfermedades, y en realidad cuando estaban hablando de su experiencia de salud y enfermedad, muy difícilmente separan cuál corresponde a qué enfermedad. Se convierte en una experiencia de multimorbilidad. Entonces, el segundo acercamiento que tuve hacia ese mismo lugar de origen en Jalisco fue entender las dinámicas de la familia y no solo del individuo enfermo, y qué tipo de experiencia de salud y enfermedad manifestaban, con todo lo que para ellos significaba un estado de malestar. Podía ser incluso el estrés, y van a ver la variedad de enfermedades crónicas que se reconocieron ellos mismos. Entonces, como ven, estas familias transnacionales se estudian mucho en estudios de migración, y el asunto del cuidado predomina en este estado de la cuestión. Puede ser cuidado porque los hijos se quedaron en el lugar de origen y el padre o la madre emigró, o porque los padres que requieren atención se quedaron en el lugar de origen. Hay algunos estudios también que estudian educación, las relaciones de pareja, cómo se sostienen. En fin, familia transnacional es un concepto que por algunos autores están pudiendo ver cómo se define, y tiene esas características peculiares de no estar situada en una sola unidad doméstica, sino a lo largo de un espacio geográfico. Se pueden tener diferentes recursos al alcance, se necesita llegar a acuerdos para adaptarse en el tiempo y en el espacio. Veamos la que sigue, si son tan amables. Entonces, en esta ocasión que quise entender la experiencia de personas con enfermedades y cómo la familia apoyaba en el cuidado, las características son estas. Son 6 familias transnacionales cuyos hogares están entre Jalisco y California. A las personas que pude entrevistar son a las que estoy considerando miembros de las familias, como lo asiento aquí, de 2 a 7 miembros participantes.
Eso no quiere decir que sean los únicos miembros de la familia. Había en ocasiones mucho más hijos, sobrinos, todos que participaban en el cuidado, pero si no los pude entrevistar, no los incluí en esta descripción del perfil como miembros de la familia. Como ven, el rango de edad es muy amplio. De 72 años era la persona de mayor edad enferma y de 26 años era la hija de uno de los miembros enfermos que también tenía una enfermedad. Los estatus migratorios son diversos. Ustedes posiblemente estén familiarizados con las condiciones o la estructura familiar de muchas de nuestros allegados, sobre todo en el occidente de Jalisco. Hay familias que el padre se fue quizá en el programa Bracero a trabajar a Estados Unidos, pudo arreglar algunos papeles y después pudo obtener la residencia por un programa especial para trabajadores agrícolas. Entonces, al mismo tiempo extiende el beneficio a los hijos mayores que coincidieron en un trabajo con él mientras estaba arreglando sus documentos. Pero tuvo otros hijos que eran menores de edad, que ya no pudieron obtener el beneficio y ellos atraviesan la frontera de manera irregular y ya no puede extenderse la residencia. Estos hijos que han atravesado tienen hijos en Estados Unidos que entonces se convierten en ciudadanos estadounidenses que podrían extender el beneficio. Otros hijos no tienen ningún interés de ir a Estados Unidos, permanecen en México, posiblemente con madre o padre. Entonces las familias tienen unos estatus migratorios tan diversos que hacen unas dinámicas en las que se puede conocer muchísimo. Ahora, esto es respecto a la estructura de la familia. Respecto a las enfermedades crónicas, en esas 6 familias que pude conocer, había de los entrevistados hasta de 1 a 4 miembros con enfermedades crónicas. Por supuesto que el interés inicial era, casi siempre era el padre o la madre quienes decían, sí padezco una enfermedad crónica. Pero ya conociéndolos, pues resulta que la hija que estaba ayudándonos a entender la experiencia en la misma entrevista, fueron entrevistas a profundidad durante muchos meses, entonces no fue solo una, era una a cada miembro, a veces eran 3 por miembro, en una familia en total podían ser hasta 15 entrevistas de 4 miembros, ¿no? Y en diferentes ocasiones se hicieron entrevistas en México y en Estados Unidos, algunas telefónicas, y bueno, no estoy detallando mucho la metodología en la presentación, pero les platico. Entonces, resulta que muchos miembros de la familia tenían enfermedades crónicas. Y entre este abanico de enfermedades, pues había quienes ya habían vivido durante 40 años con enfermedades, no con las mismas, se van acumulando. Y había quien apenas se daba cuenta que tenía la enfermedad, 1 año de antigüedad. La misma persona que ya llevaba quizá 40 años con diabetes, de pronto a los 10 años antes se daba cuenta que tenía hipertensión y apenas hacía 1 año que me decía, pues también ya tengo asma o artritis. Ok, veamos la que sigue, si son tan amables. Ahí también aparecían las variedades de enfermedades. Y aquí está la distribución de las familias. ¿Quiénes son los miembros que están en México? ¿Quiénes son los miembros que están en Estados Unidos? Los nombres son ficticios, son seudónimos. Y lo que estoy representando aquí fue la red de contactos. ¿A quién conocí primero y en qué lugar? Como ven, pues a todos los primeros contactos fueron en México y luego ellos fueron refiriéndome a algunos miembros de su familia. Algunos estaban en México, otros en algunas ciudades de California y con algunos cuantos tuve la oportunidad de verlos en Estados Unidos. Como podrán imaginarse, metodológicamente es todo un reto transitar de una comunidad en México donde vas caminando a las casas y en el centro, en la plaza pública, te encuentras a veces a las personas que quieres entrevistar y de pronto te vas a Estados Unidos donde los horarios de trabajo, las distancias, los medios de transporte se cambian por completo y es sumamente difícil poder conocerlos a todos, pero bueno, sí fue posible entender, alcanzar a ver a las familias. Vemos la que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál era la pregunta principal? Lo que están viendo ahorita ustedes es el supuesto con el que quería responder a qué hacen las familias transnacionales cuyos miembros tienen enfermedades crónicas y se están enfrentando a 2 sistemas de salud diferentes.
Ya sabemos que, bueno, en México es posible a través de del trabajo, del empleo, de pagar el seguro, de poder acceder a lo que era el seguro popular que se ha venido modificando, tener atención. Hay muchas limitaciones, no hay una atención universal, pero y en Estados Unidos el problema pareciera agravarse porque está muy vinculado a la privatización. Siempre hay un mediador que es el empleador. Es mucho más sencillo tener acceso a servicios de salud por el trabajo. Si no tienes empleo, solo tienes acceso a los servicios, bueno, no empleo, si no estás como migrante regular, no puedes tener acceso a los servicios de salud especializados, siempre te atienden en urgencias y ya, con mucho cuidado, muy limitada la atención, porque los médicos temen mucho las demandas, que son muchísimas allá y se llevan de una manera que casi siempre pierde el servicio de salud, porque efectivamente es negligencia. Entonces, se limitan mucho a la atención. Hay un cambio muy grande entre quien conoce el sistema de salud en México y de pronto lo tiene que hacer en Estados Unidos, el uso de los servicios de salud. Y con una enfermedad crónica, lo más importante entonces para la persona enferma es no perder el control de ese padecimiento. ¿Cómo hacerlo frente a un sistema de salud que le representa retos, incluso siendo una persona que tenga todos los derechos para su utilización, como un ciudadano estadounidense, un residente legal? Pero ¿cómo hacer entonces con toda esta diversidad de estatus migratorios de las que platicábamos para cada familia? Veamos la que sigue, si son tan amables. Lo que vamos a ver aquí es, la pregunta que yo me hice fue ¿cómo hacen las familias? Pero a través de nociones conceptuales llamadas estrategias. ¿Qué estrategias utilizan entonces para enfrentarse al control, a la atención a sus padecimientos frente a dos sistemas de salud? Y esta es una estrategia central que se llama trazando la atención ideal. Por supuesto que todos aspiramos a recibir esos servicios que consideramos que son los que se necesitan y queremos lo mejor, en términos incluso de la atención, de la personalidad, de cómo nos recibe el profesional de salud. Si no salimos con una receta o un medicamento, a veces creemos que no nos atendieron bien. Entonces, ¿cómo definir la atención ideal para estas familias que están entre México y Estados Unidos, intentando todo el tiempo sostener el control de su padecimiento crónico? Entonces, se dividió a través de una análisis en teoría fundamentada. Por eso aparecen en gerundio las estrategias, trazando, adquiriendo, aspirando, porque es una propuesta de teoría fundamentada constructivista que defiende todas las acciones como procesos. Entonces, salen estas estrategias, adquiriendo el derecho a la atención, aspirando a una atención ideal, enfrentando dificultades que pausan la atención y acostumbrándose a servicios y formas de atención. Todo esto a lo largo de una trayectoria que iniciaría en el diagnóstico de una enfermedad y que va avanzando hasta que las personas van apropiándose del papel de enfermo, que se llama en sociología, van normalizando la enfermedad y se van haciendo expertos. Hay un término en la literatura sobre familia y cuidado llamado familia experta. Y cómo los profesionales de salud y sobre todo quienes diseñan programas de atención deben tomar en cuenta esa familia experta porque se ha enfrentado a tantas situaciones en los sistemas de salud que no debe ignorarse las formas en las que resuelven cada obstáculo al que se enfrentan. Entonces, veamos la que sigue. Por adquiriendo derecho a la atención, ahí está una definición de cada una de las estrategias. ¿Cómo se define? Bueno, ¿qué se entiende por derecho a la atención? Entre todo este proceso de salir del hogar, de llegar a un sistema de salud diferente, de saberse enfermo, bueno, se tiene que entender que la atención a la salud es un derecho. Suena fácil, pero muchas veces cuesta trabajo en una familia, sobre todo, llegar a esos acuerdos y entenderlo. Y no nada más un derecho de atención frente a los servicios de salud, sino al interior de la familia. Por ejemplo, ahora me llamaba mucho la atención lo que decía la doctora Adriana en su
presentación anterior, cómo las mujeres se negaban a atender a los hombres. Y en la descripción de sus participantes sale que son casados. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque lo que yo pude ver fue lo contrario. Se consideraba una obligación de la mujer casada atender al esposo. Y de las hijas, como sabemos, el asunto del cuidado está dirigido todavía hacia el género femenino. Se espera que la mujer cuide, las mujeres tenemos esas habilidades y tenemos, bueno, no voy a entrar en discusiones de género y de cuidado, sobre todo cuando muchas de nosotras quizá estamos en esa situación. Volvamos a las familias transnacionales. El derecho a la atención, entonces, se demanda no solo a las instituciones de salud, sino a la familia. Se pide que, por favor, colaboren, todos colaboren para que estén lo mejor posible. Aspirando a una atención ideal es otra de las estrategias. Bueno, conociendo cómo funcionan los dos sistemas de salud, entonces se van trazando caminos que dicen, en México vamos a aprovechar esto. En México creemos que el diagnóstico es más pronto, más rápido, perdón, y las intervenciones más oportunas. Que en Estados Unidos, que todos los sistemas de salud, los seguros médicos nos están impidiendo que se intervenga con rapidez. Nunca sabemos cuando nos tomamos un análisis de sangre, nunca sabemos qué resultado tuvimos. Esos resultados de laboratorio van directamente del seguro médico al médico y la persona enferma no lo sabe. En México sí. Entonces empiezan a combinar recursos y formas de atención en los dos países para en la intención de aspirar a una atención ideal. Otra de las estrategias es enfrentando dificultades que pausan la atención. Podemos pensar que de todas las dificultades posibles para hacer pausas en una atención, pues entre México y Estados Unidos estas familias se enfrentan a muchas más situaciones, por ejemplo, estas fronteras de sistemas de salud, pero también los viajes que necesitan hacer. A muchas personas les gusta venir a México cuando ya tienen esa posibilidad, dependiendo de su estatus migratorio, pero si tienen una consulta cada mes que les garantiza el abasto de medicamento, pues sus viajes van a estar delimitados por ese periodo entre una cita y otra. Es una de las situaciones que se daban entre las familias. Y por supuesto, bueno, acostumbrándose a servicios y formas de atención. Primero conocerlos, tratar de entender cómo funciona la obtención de recursos, qué puedo solicitar, ya teniendo, hay un programa que se llama Medical en California, que es gratuito, pero solo atiende ciertas enfermedades y situaciones. Por ejemplo, una mujer embarazada, si es migrante irregular, puede llegar a pedir atención a su embarazo. No se le va a negar, pero tiene que llenar en este momento una solicitud del Medical para que no se le cobre nada. Entonces, estas familias aprenden a hacer ese uso de programas que están al alcance de todos. Disculpe, le quedan 2 minutos. Sí, sigamos, por favor. Lo que van a ver más adelante es un gráfico que representa cómo se van adquiriendo las estrategias y qué efecto tienen en la atención. Al inicio de la trayectoria de atención, bueno, ven que hay como más pausas, la atención, por ejemplo, atención individualizada, y conforme va avanzando más el tiempo, que ya hablábamos que son hasta 40 años con enfermedades crónicas, la familia se va abriendo a que la atención sea colectiva. La misma persona enferma acepta la participación de otros. No me voy a detener más, perdón, tendrán la participación a la mano. Lo que quiero que vean más adelante será entonces algunos testimonios, solo uno, cualquiera de ellos, ese es el de enfrentando dificultades que pausan la atención. ¿Qué hace esta persona cuando tiene que venir a México? Era lo que les platicaba un poco. Me gusta estar en México, no puedo quedarme todo el tiempo porque tengo que ir a California. Y lo último, para estar enterados de las conclusiones, es que, bueno, las estrategias se van a ir, las estrategias se van a ir moldeando dependiendo del conocimiento que se tenga de los sistemas de salud en ambos países, de cómo se van enfrentando los obstáculos y de cómo se va involucrando en la atención a los profesionales de salud en ambos sistemas. Una relación de confianza es indispensable. Imaginen a qué se enfrenta alguien que no habla inglés
cuando le ponen a un médico de origen de la India, que habla inglés con un acento que incluso para quien acompaña a la persona que no habla inglés, que puede ser su hijo, su nuera, le es difícil comprender, como un ejemplo nada más. Muchas gracias y bueno, quedan cosas pendientes, nos podremos comunicar más adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, Alejandra Guadalupe. Nos quedan 7 minutos, hay algunas preguntas en el chat. La primera es para nuestra segunda participante. Dice, a los pacientes con diabetes que dieron sus testimonios, ¿se les hizo un acompañamiento? Si es así, ¿cómo fue este? Hay una pregunta general. ¿Qué opinión tienen del desabasto de medicamentos en el sistema de salud pública para la atención de enfermedades crónicas y el estrés que puede generar esto en las familias? ¿Contestamos? Sí, claro. En el caso de la pregunta que hace Liz, le comentaba en privado que los participantes no reciben ningún tipo de acompañamiento. Cuando yo hago las entrevistas, W ya tenía aproximadamente 3 años de diagnóstico, los demás aproximadamente 1 año, 2, variaron un poco. Y no, ningún acompañamiento, solamente A, que era amigo del médico, fue el que recibió más apoyo por parte médico. En el caso personal, en mi trabajo, como agradecimiento y como devolución a los participantes, pues se les preguntaba en qué área necesitaban o solicitaban que se les apoyara, y en esa medida pues trataba yo de trabajar con ellos lo que para ellos era lo más importante. Pero sí, a pesar de que es una enfermedad que impacta bastante, en el caso de las mujeres, había una persona que tiene lupus desde los 18 años y dice que cuando le dijeron diabetes a los 50, pues ella sintió que se iba a morir. Entonces, sí tiene un impacto muy, muy fuerte el diagnóstico, pero desafortunadamente nuestro sector salud no tiene ningún tipo de apoyo en ese sentido. Gracias. Sí, gracias. La segunda pregunta, ¿alguna de nuestras ponentes quisiera responder? Es, ¿qué opinión tienen sobre el desabasto de medicamentos y, bueno, el estrés que este genera en las familias? Pues que debe solucionarse. ¿Alguien más de nuestras ponentes que quiera dar una opinión? Hay comentarios que agradecen la información que exponen, que es necesario fortalecer la formación en autocuidado en la población masculina. Hay otra pregunta más, dice, en su estudio, ¿cuáles fueron los factores que favorecieron las relaciones familiares? Y bueno, hay felicitaciones y también es necesario considerar el autocuidado en mujeres que cuidan. Bueno, comento. Tuve la oportunidad de trabajar con hombres y mujeres y sí, es muy importante. En los varones, esta población nos llamó mucho la atención porque empezaron a hacer actividades de cuidado. Ellos sí estaban esperando que las esposas nos cuidaran, que ellos sentían que era obligación de las hijas, esposas, que así lo hicieran, como menciona la doctora Alejandra, pero estos, sus familias no lo querían hacer. Creo que sí se puede hablar de establecer nueva forma de relacionarse cuando existe alguna persona con una enfermedad crónico-degenerativa. En este caso yo hablaba de la diabetes, pero al igual que otras enfermedades, cambia el estilo de alimentación, ¿sí? Cambia la dieta. Entonces es importante acordar y ver que no solamente sea por el bien de uno, sino por el bien de todos. Las relaciones que están fracturadas se agudizan, como el participante J, en donde pues se da la oportunidad, dice la literatura, de viejas rencillas, cobrárselas ahora. Entonces, pues la esposa era lo que hacía. Sin embargo, creo que hay que negociar y renegociar la forma de establecer la nueva dinámica, para que sea pues más bien un apoyo y no la coyuntura para la violencia. Y creo que hay familias muy buenas en que cambian toda su dieta y el estilo de vida, favoreciendo, pues sí, a quien tiene la enfermedad crónico-degenerativa, pero previniendo que cualquier otro miembro la presente.
Muchas gracias. Hay felicitaciones. Comentan que es importante visibilizar los cambios que ocurren en la familia ante la aparición de una enfermedad como lo es la diabetes. Pues por cuestiones de tiempo vamos a dejar aquí. Les recordamos que, bueno, ahorita permanezcan en la sala para que puedan realizar su registro. Me parece que ya están colocando el link para que lo puedan contestar. Y recordarles que mañana, en el último día del Congreso, las actividades comienzan a las 10, pero se les recuerda que hay que estar antes para que así el equipo técnico pueda ubicarnos en las salas en las cuales estaremos participando. La mesa 14, que es familia y violencia, y de manera simultánea está la mesa 15, que es familia y pandemia. Muchísimas gracias a nuestros participantes y también a todas y todos los asistentes.